el artículo de... Hola, Angélica. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya entró, ya entró nuestra invitada. Hola, Elda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, chicos, les quiero presentar a la psicóloga Elda Carolina García. Ella es psicómetra, trabaja con la UNAP y es nuestra invitada en la clase de hoy. Ella nos va a explicar el tema del análisis factorial. Vamos a empezar con este tema. Entonces, yo les había enviado un artículo que tenían que leer para la clase de hoy. Entonces, pues vamos a revisar también esa parte. ¿Listo? Bueno, acá te están dando la bienvenida. Muchas gracias. Listo. Entonces, yo los voy a dejar con la doctora Elda. Ella es psicómetra y tiene una maestría en este tema. Y bueno, pues empezamos. Entonces, te voy a explicar un poco cómo funciona el sistema. Sí. Voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos básicamente una pantalla en la que aparece cuando yo te dé para ser presentador, va a aparecer este icono, es como una pantalla de computador. Entonces tú le das a ese icono, espera que le di duro y descompartir pantalla. Ahora sí. Ese no te va a aparecer en azul, está en azul cuando realmente uno está compartiendo pantalla. Cuando tú le das, aparece en blanco y con una rayita como tachado. Entonces le das a este icono y le das, tan pronto le das un clic, te despliega una ventana con un dibujo, es la pantalla propiamente del sistema. Entonces le das a la pantalla, al dibujo que aparece ahí en esa ventanita y le das compartir o continuar. Y entonces eso nos permite compartir la pantalla. Y sí, y aquí pues tú puedes mostrar las diapositivas desde tu computador. Y en esta parte, este más nos sirve para compartir los videos. Entonces aquí aparece compartir un video externo por si quieres compartir un video. Entonces básicamente es eso, no sé. Pizarra también tiene, pero la verdad es que la pizarra, los chicos desde acá pueden compartir la pantalla completa. La pizarra no recuerdo dónde está, pero casi no la hemos usado porque tiene como dificultades. Entonces lo que hacemos es compartir el video externo o compartir la pantalla. Y mostramos, puede ser, tú puedes mostrar el artículo de compartir la pantalla, ¿sí? Ok. ¿Vale? Bueno, entonces ahora te voy a hacer presentador. Si tienes cualquier duda, pues me dices, ¿ok? Bueno. Vale. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos.
quisiera saber, bueno, si quieren me pueden saludar, ellos igual creo que también pueden hablar, ¿cierto? Y por lo menos decirme los nombres para yo saber a qué personas me estoy dirigiendo. Mi nombre, pues me presento primero antes de darle la oportunidad a ustedes de que se presenten, es Elda Carolina García. Como comentaba Edna, soy psicóloga y pues he trabajado por algunos años en el área de psicometría. Entonces, la idea es pues que hoy tengamos la oportunidad de trabajar el tema de análisis factorial o análisis de factores desde dos perspectivas que espero pues les puedan aportar al trabajo que ustedes vienen realizando con la profesora Edna. Entonces, si quieren, pueden decirme por lo menos su nombre para yo saber. Creo que veo a a cuatro personas conectadas, entonces pues no va a ser muy extensa la presentación, entonces como para saber quiénes son, cuántos años tienen, etcétera. Entonces, o algo que quieran decir. Ellos son poquitos, realmente es un curso de 3 estudiantes. Entonces, chicos, sin pena, por favor, coloquen el micrófono. Es que yo no sé si es Juan Pablo. De todas formas, coloquen el micrófono y se presentan con la profesora Elda Carolina. Entonces, pues, Buenas tardes. Hola. hola. Bueno, eh, pues nada, doctora Carolina, darle la bienvenida a esta clase. Me presento, yo soy estudiante de tercer semestre, me llamo Hari Emily Valentina Suárez y tengo 17 años. Ok, muchas gracias. Juan Pablo y Angélica, por fin se presentan. Ellos también escriben a veces por aquí por el chat, entonces lo que pasa es que cuando uno comparte las diapositivas, no alcanza a ver lo que ellos escriben en el chat. Sí. Por eso sería importante saber si pueden activar el micrófono, porque pues la idea de esta conferencia es que no sea magistral, sino que podamos interactuar en relación con la lectura. Entonces, de pronto, que ustedes puedan hablar. Entonces, como yo voy a estar compartiendo la pantalla, pero también me gustaría saber si tienen micrófonos, si podemos hacerlo de una forma más interactiva, que no se limite a que ustedes me estén escuchando de manera magistral. Bueno, aquí Juan Pablo y Angélica dicen que tienen problemas con el micrófono. De todas formas, sí, generalmente cuando hay preguntas tengo que ir al chat. Es de verdad como un poquito complicado, pero sí, yo creo que de pronto tú les explicas y ellos... Ah, ok. Sí, no, no pasa nada. Pues la idea era que como son poquitos, de pronto lo podemos hacer de una forma un poquito más interactiva que la clase magistral, pero pues si no les sirve el micrófono, pues ni modo. Bueno, listo. Entonces, pues les voy a compartir mi pantalla. Pues la idea es que podamos revisar inicialmente el artículo, es decir, observar algunas cosas que son importantes. Yo pues les voy a ir haciendo algunas preguntas en relación a lo que ustedes pudieron leer, entonces si no pueden activar el micrófono, pues pueden escribir ahí el chat. Yo creo que pues le toca a uno estar continuamente pasándose de un lado para el otro para mirarlo, pero pues no hay ningún inconveniente. Entonces, la idea de la conferencia de hoy, digamos, es que sean como unos, lo que yo llamo unos lectores informados. O sea, muchas veces en la psicología, como psicólogos, raramente las personas o pocas personas se introducen en el campo de la psicometría de una manera profunda, es decir, para hacer análisis de datos específicamente dentro del área de la psicometría.
Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de ustedes, si no todos, van a ser psicólogos que de una u otra manera van a tener que utilizar herramientas de medida. Es decir, van a tener que usar pruebas psicológicas o en algún momento van a tener que hacer procesos de investigación, etcétera. Y en ese punto, pues lo que uno necesita inicialmente o las bases más importantes es que usted sea un lector informado. ¿Y eso qué significa? Que si bien de pronto no se conoce a gran profundidad la manera o el procedimiento que se llevan a cabo ciertas cosas, lo que yo sí sé es detectar en los resultados información importante que me dice a mí acerca de qué debo prestarle atención, a qué cosas no debo prestarle atención, dónde pueden haber ciertos errores en relación con lo que se ve, con lo que se publica, con lo que se lee, y en otros lados, cómo yo me puedo servir de esa información para poder entender el mundo y sobre todo medir a las personas, ¿no? Entonces, este artículo que la profesora Edna seguramente les compartió y que mi idea es, digamos, como comenzar por él, es un artículo que habla acerca de uno de los, digamos, de las circunstancias que hoy en día son bastante representativas y tiene que ver con toda la parte de trastornos adictivos. Si bien no me voy a centrar en la teoría, esto que igual el artículo lo trabaja de manera interesante, a mí lo que me interesa es, digamos, como poder puntualizar en este artículo qué es importante, por qué es importante y cómo nos podemos adentrar en lo que se llama un análisis de factores, siendo lo que yo considero un lector informado, o sea, alguien que es capaz de tomar un artículo de esta categoría y entenderlo de manera que pueda sacar las conclusiones y comprender la información que allí se condensa. Entonces, pues la cuestión es bastante sencilla. Bueno, vamos a mirar un poquito lo que tiene que ver con el resumen, ¿sí? Igual, de todas formas, si van teniendo alguna pregunta o si les surgió alguna pregunta durante la lectura del mismo, pues me escriben, porque pues la idea es poder que ustedes hayan resuelto las dudas y que entiendan lo que es un proceso de análisis factorial. Entonces, lo que sucede con las investigaciones en psicología y en las ciencias en general es que nosotros en algún momento vamos a hacer una medición. Y esa medición generalmente va acompañada de instrumentos o herramientas psicológicas. Es decir, si yo quiero averiguar o quiero analizar sobre los trastornos, para el caso, en lo que tiene que ver con la parte de adicción, como lo dice aquí el título, o si yo lo que quiero consultar, averiguar, investigar es sobre personalidad, sobre inteligencia, sobre creatividad, en algún punto me voy a tener que enfrentar a buscar un instrumento que me permita medirlo, ¿sí? Algo que me permita estimar qué nivel de inteligencia, qué nivel de creatividad, qué tanto o tampoco hay en relación con algo que yo quiero medir. Y para eso yo necesito test. Pero los tests, para ser utilizados, necesitan haber pasado una serie de filtros dentro de la psicometría y a ello nosotros lo llamamos de manera muy general el análisis de las propiedades psicométricas. Es decir, demostrar que esa herramienta de medida que yo voy a utilizar está validada, es decir, está analizada psicométricamente para el grupo de personas a las que yo quiero medir. Entonces, en ese caso, una de las formas más usadas en psicometría y en psicología en general, pero también en muchas otras ciencias, para hacer esos procesos de validación se llaman análisis factoriales. Existen varios tipos de análisis factoriales. En el tema específico de este artículo se centra en lo que se conoce análisis factoriales exploratorios. Entonces, si ustedes observan un poquito en términos de la introducción, ¿cierto? Yo les subrayé o les envié el artículo subrayado con algunas cosas que son importantes en el momento en que nosotros utilizamos o hacemos el análisis dentro de la psicometría. Y la primera de ellas es esta parte que está resaltada en amarillo y que me voy a permitir leerla para poder explicarla. Ellos están intentando analizar un test que su nombre es el IAT, y tiene que ver con el tema específico de adicciones que ellos están trabajando, y ellos hablan de que el instrumento es unidimensional. En términos del análisis de factores, esta palabra es súper importante,
Y este concepto es uno de los conceptos que uno tiene que tener clave para poder entender el análisis factorial. Entonces, ¿qué quiere decir unidimensional? Pues vamos a intentar explicarlo en contraposición con lo que no es unidimensional. Entonces, existen tests que son unidimensionales, existen tests que no son unidimensionales, que nosotros llamamos multifacéticos o de facetas múltiples o de varias dimensiones. Entonces, cuando nosotros hablamos que un test es unidimensional, quiere decir que las preguntas que conforman ese test psicológico miden una y solo una característica. Cuando nosotros vemos que el test es multifacético o multidimensional, estamos hablando de un test que mide varias características. Lo que quiere decir que eso es algo que inicialmente nos tenemos que preguntar. Un ejemplo de test multidimensionales populares es, por ejemplo, el 16PF, que como su nombre lo indica, dice 16 factores de la personalidad, lo cual quiere decir que él mide o pretende medir 16 dimensiones de algo que se llama personalidad. Entonces, algo que es importante para el análisis factorial y que es, digamos, una de las cosas a lo que yo le llamo un lector informado, es que sucede una cosa bastante particular con los análisis factoriales, que es un punto, digamos, de discusión entre la comunidad científica, y es lo que dice ese párrafo que está resaltado en amarillo. Si ustedes dicen, si lo leen, dice que el test fue diseñado como un instrumento unidimensional, pero que se ha encontrado 2, 3, 5 y hasta 6 factores, sin llegar a un consenso en las dimensiones subyacentes, y se detecta ciertas ambigüedades en los análisis factoriales. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que resulta que el análisis factorial es una técnica que aplicada, digamos, si es un instrumento potente, si es un instrumento muy bien creado, si es un instrumento fuerte, pues generalmente se esperaría que el análisis factorial entre un análisis y otro análisis, o sea, por ejemplo, digamos que Edna y yo estamos haciendo dos investigaciones que analizan exactamente el mismo test, solo que Edna está midiendo a un grupo de personas y yo estoy midiendo a otro grupo de personas, se esperaría que los resultados entre lo que hace Edna y lo que hago yo no difirieran, no fueran diferentes, que ella encontrara una estructura igual a la estructura que yo encuentro. Pero resulta que en los análisis factoriales apenas a veces no pasa eso. Entonces es importante saber cuando yo recojo los resultados de una prueba, cuando yo analizo una prueba para ser aplicada, cuando yo compro una prueba, analizar, digamos, esa información y saber si los análisis factoriales se han hecho varios y si todos han llegado a conclusiones similares o si existen diferencias y no se han logrado consensos en relación con los instrumentos. Esto es importante saberlo porque esta es la base de un análisis factorial. Llegar a una conclusión acerca de cómo está diseñado un instrumento. Entonces, para el caso, los investigadores utilizan un cuestionario que es bastante popular, que mide, digamos, todo lo que tiene que ver con problemas asociados a la adicción al Internet. Y obviamente esto es importante, digamos, este tema, porque pues, y más ahorita, pues me gusta bastante este artículo, porque finalmente esta situación del mundo online se ha convertido en casi que la vida y la manera de comunicarnos. Entonces, finalmente sí es interesante e importante poder, digamos, como encontrar un punto donde yo pueda demostrar que tengo una manera confiable, es decir, que tengo una manera adecuada de poder detectar y diagnosticar a una persona en función a si su situación de manejo del Internet es adecuada o si estamos viendo una situación de adicción. Entonces, la cuestión aquí es que pues nosotros vamos a encontrar mucha información. Bueno, me gustaría, por ejemplo, pues para iniciar y antes de trabajar un poquito lo del análisis de factores, me gustaría que escribieran en el chat, porque yo considero que a este punto ustedes ya vieron confiabilidad. Entonces me gustaría que alguien me escribiera en el chat qué significa que haya un alfa de compras de 0.89 y qué quiere decir eso de que haya buena consistencia interna. Entonces, si quieren, escríbanme ahí.
Ajá. Esto, ok. Ok, muy bien. Que es muy bueno, bueno, es una manera de entenderlo. No sé si a ver, por ahí veo que Angélica escribió, no sé si esto, Yari y Juan Pablo quieran escribir ahí, por favor, ellos que entienden, digamos, otra manera diferente de qué significa o qué tiene que ver o qué nos dice una consistencia de punto 89. Bueno, vamos a esperar ahí 2 minuticos a ver si alguna otra persona quiere escribir, si no, pues entonces continuamos. Ok, entonces, ok, muy bien. Ok, listo, muy bien. Entonces, está muy bien, más o menos lo que están diciendo, bueno, está bastante bien. Entonces, es importante que nosotros, digamos, para poder entender un análisis factorial, comprendamos que es importante siempre que se presenta un análisis de factores, acompañarlo de una medida de confiabilidad. Y para el caso, el alfa de Cambridge, muy bien como usted lo está mencionando, Angélica, y lo complementa esto, Yari, espero que esté pronunciando bien el nombre, esto nos está hablando de que existe unas correlaciones, unas buenas correlaciones interítem entre los distintos ítems. Lo que está mostrando definitivamente que el análisis factorial exploratorio puede estar evidenciando una situación particularmente positiva cuando se corra. Cuando hablo de la palabra correr, generalmente esto es como un tecnicismo que nosotros utilizamos para explicarnos acerca de cuando tú pases los datos por los procedimientos matemáticos y el resultado que vas a obtener de eso. Entonces, siempre que ustedes observen un análisis factorial, lo van a ver acompañado de un valor en consistencia interna. El valor en consistencia interna es bueno, 0.89 no es un valor despreciable, es un valor adecuado. Y esperaríamos entonces que el instrumento empezara a mostrar características también buenas. Entonces, vamos a mirar un poquito el análisis factorial exploratorio y a partir de este momento me voy a estar pasando entre la presentación en PowerPoint y este artículo, como para que vayamos mirando el artículo y vayamos entendiendo el concepto del análisis factorial. Entonces, voy a compartir la pantalla de la presentación en PowerPoint para que podamos trabajarlo adecuadamente. A ver si logro hacerlo con esta nueva tecnología que es para mí. Listo, creo que ahí ya está compartiendo. Listo. Entonces, para lo que tiene que ver con el análisis de factores, ¿cierto? Existe, digamos, como una temática inicial, que es como un concepto, y es bueno que hubiésemos hablado, digamos, de confiabilidad y del concepto de correlación, porque el concepto de correlación está unido en todas las análisis factoriales, es decir, este tema de la correlación es bastante importante, ¿cierto? Y en el análisis factorial es fundamental, puesto que el análisis factorial es eso, es un conjunto de técnicas estadísticas, como lo dice la diapositiva, cuyo propósito es simplificar conjuntos de datos complejos
generalmente se aplica o se trabaja en función de las correlaciones y finalmente para poder entenderlo, pues el concepto de correlación debe estar claro. Entonces, como veo que han utilizado el concepto, entonces esto podríamos digamos, como pensar un poquito en dicho concepto y entenderlo desde una perspectiva inicial para poder después traspasarlo o, digamos, como interporarlo al concepto de análisis factorial. Entonces, esto es una tabla sencilla de un coeficiente de correlación, ¿listo? Y aquí pues tenemos una serie de valores, entendiendo siempre que una correlación de 1 positivo o negativo es perfecta, es la mejor relación que puede haber entre dos variables, que correlaciones por encima de 0.7 son muy buenas, que debajo de eso de pronto no son tan adecuadas, que las correlaciones positivas indican que las dos variables se miden en la misma dirección y que las correlaciones negativas implica que las dos variables se miden en direcciones opuestas. Entonces, como por ejemplo para el caso, este es digamos, un ejemplo de lo que tiene que ver con un comportamiento político y lo que tiene que ver con un comportamiento de una encuesta de satisfacción de vida, esa encuesta famosísima de acerca de cuál país es más feliz. Yo creo que ustedes los han escuchado varios en las noticias sobre el nivel de felicidad de un país y que a veces en las noticias dicen que Colombia es uno de los países más felices. Bueno, pues este es un ejemplo de una matriz de correlación de ese estudio real que se realizó con varios países y digamos que en términos generales aquí nos hablan del producto digamos del índice de paz global en un país, o sea, qué tan pacífico es un país, qué tan satisfechos con su vida se encuentran los ciudadanos de ese país. Este tiene que ver con el índice de desarrollo humano de un país en función de la calidad de vida de los ciudadanos. Y finalmente este es el Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que los índices están mostrando algunas relaciones entre cada una de las variables. Ahora imaginemos que esto no son variables como la paz, como el Producto Interno Bruto o la satisfacción vital, sino son reactivos. Entonces, la cosa puede complicarse un poquito más o un poquito menos dependiendo del software estadístico que yo utilice. Entonces, por ejemplo, esto es una salida de un programa sencillo como lo es Excel, ¿cierto? Que te muestra una salida muy sencilla de información. Esto es la salida de un programa quizás un poquito más complejo como SPSS, que proporciona más información. Y, por ejemplo, esta es la salida de un programa de análisis estadístico un poquito más avanzado que se conoce como RStudio. Entonces, aquí, digamos, usted ve información de manera mucho más compleja, aunque es la misma información. Se encuentra con mayor cantidad de datos y mayor cantidad de información. Entonces, lo mismo pasa con un análisis factorial. Entonces, para el caso, toda la complejidad del análisis factorial y lo que se puede hacer o no con un software estadístico depende de que nosotros entendamos qué es eso o cuál es el concepto del análisis factorial cuando me dicen que es un conjunto de técnicas estadísticas para reducir datos, ¿sí? O para analizar grandes conjuntos de datos. Entonces, la fórmula matemática del análisis factorial es la que ustedes observan en esa diapositiva. Ese es, digamos, el modelo de lo que nosotros denominamos un análisis por componentes principales. Y es bonito, digamos, como verlo, no quiero complejizarlos mucho con el modelo matemático, sin embargo, quiero que entendamos un poquito entre dos modelos matemáticos de uso común en los, digamos, como en los artículos, y este modelo matemático se llama análisis por componentes principales, y este modelo matemático es el modelo matemático de un análisis factorial exploratorio. Entonces, tiene diferencias, tiene similitudes, entonces vamos a mirar cuáles son esas diferencias y esas similitudes. En el modelo matemático del análisis por componentes principales, P es el número de variables observadas. Entonces, para el caso, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, variables observadas. K es el número de componentes, entonces yo puedo tener 1, 2, 3, 4, hasta n componentes. Y la cuestión aquí es, si la prueba es unidimensional, se asumiría que solamente yo hallaría un componente o interpretaría un componente o esperaría encontrar un componente.
Entonces, CK corresponde a la componente estimada y el peso de la variable observada sobre la componente es esta parte de la ecuación. ¿Listo? X sub 1, 2, 3 o 4 es la variable observada, que es esta parte de la ecuación, y P es el factor único en la variable, o sea, lo que nosotros llamamos como el componente de unificación. Si nosotros vemos el modelo matemático de un análisis factorial exploratorio, aquí hay algo bastante interesante y es el concepto del factor latente. Y esto es importante entenderlo, es importante observarlo, pero sobre todo es importante que nos quede claro, porque se basa en el sentido teórico de un análisis factorial, pero sobre todo se basa en lo que nosotros hemos vivido y vivenciamos como psicólogos. Entonces, nuestra ciencia es bien particular en relación a que muchas de las cosas que nosotros pretendemos medir no son directamente observables ni directamente medibles. Entonces, como para poner un ejemplo, digamos, si algún científico, bueno, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, o vamos a poner el siguiente ejemplo en términos de la medicina. Si nosotros hablamos digamos, de un componente específico o de algo que yo quiera medir, como por ejemplo la estatura o el peso, que para los doctores es importante para muchas cosas, ¿cierto? Sobre todo, digamos, cuando son los niños pequeños en términos del desarrollo, cuánto mide, cuánto pesa y compararlo, digamos, con una tabla de lo que es lo normal o lo esperado para un niño en cierta edad, pues el médico lo que hace es sacar su metro, ¿cierto? O acercar al niño a una pared donde está esto escrito o está claramente identificado el metro, ¿cierto? Lo sube en una balanza si quiere ver el peso, pero definitivamente es algo que se mide directamente, o sea, es acercar al niño a la pared, el niño no tiene que decirme nada, no tiene que hablarme, no tiene que expresar nada, porque con solo el hecho de poder acercar su estructura a un lugar donde yo tenga un metro, yo puedo decir, ese niño mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, bueno, en fin, lo que sea, o este objeto mide tanto. Y pues digamos que la medición se hace de forma directa. Pero resulta en la psicología que muchas cosas de las que nosotros queremos y deseamos medir porque son nuestro objeto de estudio, no son de observación directa. Es decir, si usted quiere medir la creatividad de un sujeto, sería muy bonito acercarlo a una pared y en esa pared tener lo que se parecería a 1 metro de creatividad y decir usted tiene 1 metro de creatividad, 2 metros de creatividad o 3 metros de creatividad, pero las cosas en psicología no suceden así. Nosotros tenemos que irnos por caminos indirectos para reconocer la variable que queremos medir, por eso se llama una variable latente. Sabemos que está ahí, reconocemos que existe, pero no tenemos una forma directa de medirla. Entonces nos toca hacerlo por unos caminos indirectos. Entonces, si yo lo que quiero saber es si la persona está deprimida, ¿cierto? Si presenta un alto nivel de depresión o un bajo nivel de depresión, pues yo no tengo un metro o no tengo un termómetro o no tengo una báscula que me diga qué tanta o tan poca nivel de depresión la persona tiene, sino a mí me toca indagar haciendo preguntas al individuo para reconocer detrás de la respuesta a esas preguntas esa depresión que está allí, que está latente allí, pero que no se manifiesta de manera directa. Entonces, de pronto yo le pregunto por las horas que duerme, de pronto le pregunto por sus hábitos alimenticios, de pronto le pregunto por si ha tenido o no ideas de acabar con su vida y cosas por el estilo, que realmente cuando uno todas esas preguntas, ¿cierto? Y las unifico, me estoy acercando a eso latente que está allí en el sujeto que yo quiero medir. Y esa unión de esas preguntas me permite estimar ese nivel de depresión que tiene. Pero resulta pues, aquí estamos hablando de una situación común, o sea, que todas esas preguntas que yo hice tienen en común que las respuestas que el sujeto da a esa pregunta de manera indirecta están midiendo lo que nosotros conocemos como depresión. Pero resulta también que existen cosas únicas en cada variable, que son cosas que la pregunta en sí misma está midiendo, que si bien contribuye a entender la depresión, ella en sí misma contribuye a entender algo particular. A ver, se los explico. Cuando yo les pregunto a ustedes cuántas horas usted duerme,
¿cierto? Yo le puedo hacer esa pregunta a sujetos con depresión y a sujetos sin depresión, digamos con un nivel alto de depresión o un nivel bajo de depresión. Y esa pregunta puede ser un indicador de si la persona está deprimida o no. Pero en sí misma, la pregunta también es un indicador de otras cosas. Por ejemplo, saber cuánto duerme o qué tan poco duerme un sujeto me permite a mí saber el nivel de cansancio que tiene el sujeto en sí mismo. Entonces, si bien sirve para la depresión, realmente la pregunta ¿cuántas horas usted duerme? Sirve para muchas otras cosas o en sí misma sirve para saber cuántas horas duerme un sujeto. Entonces, digamos que los psicólogos y quienes medimos las conductas humanas, tenemos que entender que conformar preguntas que permitan explorar lo que nosotros conocemos como un factor latente no es sencillo, porque esas preguntas muchas veces alimentan otras cosas, sirven para otras cosas, pero si ponemos en conjunto cada una de las piezas que me va a permitir, unidas, ellas todas juntas, me van a permitir conocer ese factor latente, pero separadas, cada una de forma independiente, quizás miden una cosa completamente diferente. Entonces, para el caso, es importante entenderlo porque esa es, sin la explicación profunda matemática, porque no quiero complejizarlos con eso, no creo que sea el propósito de esta sesión, es eso lo que dice esa fórmula. O sea, digamos, es entender que hay algo que no se observa, que se quiere medir con aquellas cosas que sí puedo observar. Entonces, es algo que no se observa, la depresión, que quiero medir con aquello que sí se puede observar, con un grupo de preguntas muy bien armadas, muy bien organizadas, muy bien pensadas, que me permitan comprender cómo se da eso en el sujeto. Entonces, finalmente, cuando yo entiendo esto que es la parte teórica, no sé si hasta aquí está claro, más salió un momentico de la presentación y voy a ir para el chat, para decir si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que he explicado, si quieren me la pueden escribir y yo la voy resolviendo, para saber si va clara la información o de pronto hay alguna duda y pues paramos allí como para poder explicar. Angélica, Yari, Juan Pablo, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Si no tienen ninguna duda, igual pueden escribir ahí en el chat todo claro o continúe, digamos como para saber. Ok, bien. ¿Y los demás? Ok, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, ahora esta diapositiva lo que muestra, digamos, es el proceso ya, digamos, el procedimiento, hablemoslo así, de cómo se hace un análisis de factores. Y ya vamos entonces otra vez a volver al artículo para ir mirando cómo los autores desarrollan estos procedimientos y para que ustedes entiendan qué cosas se muestran y qué cosas no se muestran cuando yo hago un análisis factorial, porque pues esto es importante también que lo reconozcan. Cuando nosotros hacemos análisis psicométricos o estadísticos, son muchas las cosas que nosotros hacemos que finalmente no mostramos, porque realmente son como la base, es algo así que cuando usted quiere construir una casa, usted tiene que generar cimientos, tiene que abrir canales, perforar en la tierra, pero finalmente cuando usted vende la casa nada de eso se ve, pero pues una casa se ve en su estructura y usted la ve más mejor, más bonita, más fea, más grande, más pequeña, en un lugar más complicado, en un lugar más sencillo. Entonces es importante que podamos determinar cuál es el procedimiento de un análisis factorial, pero sobre todo que siendo un lector informado, sepamos qué cosas debería mostrarme un artículo que haya hecho un análisis factorial y qué cosas no me debería mostrar, pero que se supone hicieron porque si no, no tendría, digamos, como ajuste procedimentalmente hablando, ¿no? Entonces, lo primero siempre es plantearnos un problema y en ese problema nos planteamos si estoy analizando un instrumento unidimensional o estoy analizando un instrumento que tiene múltiples dimensiones. Ese es el primer problema, ¿cierto? Y ese problema me lo planteo para saber qué tipo de análisis voy a hacer. Lo siguiente es preparar una matriz de correlación. Entonces, debajo de todo análisis factorial hay una matriz de correlación. Es decir, es el primer paso, analizar la correlación entre los ítems.
Después de eso, entonces determino el método de análisis factorial que para mí sea el más adecuado, un análisis factorial exploratorio, un análisis factorial confirmatorio, un método para analizar los factores, etcétera, porque hay muchísimos y hay para escoger. Después determino el número de factores que quiero, es decir, esta prueba tiene un factor, tiene dos factores, tiene tres factores o dimensiones, son sinónimos. La palabra factor, dimensión, son maneras alternativas de llamar a lo mismo, que es, digamos, cada uno de los constructos que yo mido. Determino si hay un tipo de rotación de factores e interpreto esos factores con cálculos de puntuaciones o con selección de variables y finalmente determino el ajuste del modelo. Entonces, esos son los pasos. Es bonito ver esto porque finalmente lo que yo ya voy a leer seguramente no es sino la parte de determinación del ajuste al modelo. O sea, yo lo que voy a mostrar es esos conceptos matemáticos que muestran qué salió al final. Entonces, es decir, para poner un ejemplo sencillo, usted cuando va a hacer un postre, usted echa muchas y combina muchas cosas entre su bol, la harina, que los huevos, que esto, que tiene que ser a determinada temperatura, que en determinadas cantidades, pero finalmente cuando usted va a servirle a los comensales, lo que le sirve es el pastel. Listo, ya preparado, ya hecho, y ahí no se ve todas estas cosas que usted hizo antes, pero si usted hizo algo de esto mal, finalmente a usted no le queda el pastel rico de sabor o no le queda bien de textura, etcétera. Entonces lo que vamos a ver es que aquí todo esto se hace, pero finalmente lo que yo leo en los artículos es esto, una determinación y un modelo. Entonces vamos a mirar esas determinaciones, vamos a mirar esos modelos y vamos entonces ahorita a ir un poquito nuevamente a la lectura. Voy entonces ahora a compartir la pantalla con la lectura para que viendo qué se analiza, ¿cierto? Qué se presenta, ustedes puedan revisar finalmente qué es lo que a mí me interesa entender y qué debo entender. Entonces, vamos a mirar. Con el propósito de evaluar las dimensiones subyacentes del instrumento, se determinó la medida de ecuación de la muestra Case-Meyer-Olkin, conocida de forma digamos, irreemplazable en todos los artículos que tengan que ver con análisis factoriales como la medida KMO. Y se verificó la adecuación muestral a través de la prueba de esfericidad de Bartlett y ahí están los resultados. ¿Listo? Entonces, esas dos primeras cosas es lo que nosotros llamamos, digamos, las características para reconocer, como hablábamos en la presentación en PowerPoint, ¿cierto? Esa última partecita que se llama determinación del ajuste del modelo. Es decir, ese tipo de información me va a hablar a mí de, digamos, como de la información necesaria que yo tengo para poder reconocer si un análisis factorial ajustó o no ajustó. Entonces, para reconocerlo en términos generales, es importante saber lo siguiente. Estas dos medidas, KMO y la prueba o el test de Bartlett, siempre deben acompañar un análisis factorial. O sea, cuando usted lea un artículo que tiene por objetivo hacer un análisis factorial, cuando usted lea una prueba que va a comprar porque le interesa para su práctica clínica, cuando usted se encuentre con información relacionada con una investigación que llevó a cabo un análisis de factores, busque estas dos medidas. Porque eso es como, para poner un ejemplo sencillo, son los requisitos que debe tener un análisis factorial para ser creíble. Si estos valores no son buenos, si estos valores no son adecuados, es muy difícil creerle al análisis factorial resultante. ¿Listo? Entonces vamos a leer los valores que ahí nos da y vamos a entenderlos y saber cómo leerlos. Entonces miren lo que nos dice ahí. Nos dice que el KMO es igual a 0.93. ¿Listo? Entonces el KMO es una medida unitaria, o sea, siempre se va a presentar así con un solo valor de 0. algo. El valor puede rondar como máximo en 1, como mínimo en 0. Digamos que son los valores que tienden a ver ahí. Y lo que se dice o lo que se aconseja es que en términos generales, esa medida que nosotros conocemos como KMO
sea superior a 0.7. Sí, o sea, se espera que para hablar de que hay un buen análisis de factores o que finalmente allí hay información para reconocer, estaríamos solicitando que la determinación en relación con el KMO sea superior a 0.7. Algunos autores que son un poquito más, digamos, críticos en relación con la medida esperan como mínimo un 0.8. ¿Listo? Entonces, digamos que yo miro este valor, lo miro que es 0.93, entonces puedo decir que por lo menos para la medida de Case-Mayer-Olkin o el KMO, para el caso de este artículo está presentando un KMO aceptable, bueno, ¿listo? O sea, como debería ser. Ahora nos vamos para la prueba de esfericidad de Bartlett. Entonces, usted encuentra aquí unos valores, la prueba del estadístico de comparación, y aquí tenemos un valor P, ¿cierto? Un P-valor, un famoso P-valor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el caso, encontramos un P-valor de 0,000. Digamos que la manera de presentación de ese P-valor, pues no generalmente no es que se presente así, sino se presenta, digamos, un P-valor menor de tal punto, o sea, menor de tal nivel de comparación, pero no del todo, pues tampoco está mal. Digamos que ese P-valor de 0, realmente si ustedes ven ahí es un valor muy cercano a 0, es lo que yo debo esperar para decir que hay una buena adecuación en términos de la prueba de esfericidad de Bartlett. Yo quiero ver estos valores, valores cercanos a 0. Entre más cercano a 0, mejor. Un valor que sea igual a superior a 0.5 es un valor que ya no es bueno, que no es adecuado, que no es correcto en términos digamos, como de la prueba. ¿Listo? Entonces, esos son esos dos valores y así se interpretan. Voy a compartir, digamos, como los valores en la presentación en PowerPoint de otro análisis y lo que quisiera es que ustedes me dijeran para el caso, pues que lo escriban, porque entiendo pues que micrófono no le sirve a muchos. Aquí hay dos valores, un valor para KMO y un valor para la prueba de esfericidad de Bartlett. Entonces, sería interesante que ustedes me escriban ahí en el chat qué piensan de esos dos valores, según lo que yo acabé de explicar, para saber si quedó claro. Chicos, acá acaba de preguntarle la profesora Elda Carolina que de acuerdo a esta diapositiva, el KMO aparece con 0.60, ¿qué querrá decir? Y el p-valor con 0,00. Entonces, escuchamos las participaciones. Si quieren también la pueden escribir. Ya veo que Angélica escribió. Vamos a ver que escriban las demás personas y llegamos a la conclusión. Y si no, y si veo que de pronto hay algo que no está correcto, pues lo volvemos a explicar, no hay ningún problema. Pero si quieren, escriban ahí qué piensan del KMO y de esfericidad de Bartlett. Juan Pablo, por ejemplo, ¿tú cómo ves ese KMO de 0.660? De acuerdo a lo que se acabó de explicar.
cuál es un valor mínimo que debe tener o si se acerca al valor mínimo que debe tener. Ok, bueno, entonces vamos ya veo que escribieron las 3 personas, pero vamos a desconfundirlos un poquito. Digamos que el valor de 0.6 es bueno en términos de un coeficiente de correlación, pero aquí ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una medida que se llama KMO o Kaiser-Meyer-Olkin, que es que es una medida de adecuación diferente. Para el caso y para que, digamos, les quede claro, el valor mínimo que se espera de un KMO es de 0.7. Cualquier cosa por debajo de ese valor no es bueno. Y adicional a lo anterior, algunas personas un poco más estrictas esperan KMO incluso de 0.8 para arriba. Lo cual quiere decir que podríamos decir que ese valor de 0.6 es moderado, casi bajo, moderado. Yo diría de un 0.7 para arriba, que es un valor adecuado, aceptable, y un 0.8 para arriba, que es un valor bueno, que es más o menos lo que nos enseñan los libros de texto, ¿sí? Como le digo, o como les quiero explicar, aquí hay diferentes perspectivas. No todos los autores interpretan la información de la misma manera, ¿cierto? Pero sí, digamos, hay una serie de consenso acerca de que lo mejor o lo más adecuado es intentar buscar valores por valores por encima de 0.7, ¿ok? Entonces, digamos, más bien como hablar moderado o digamos, bajo, sería una aproximación un poco más exacta. Estaríamos esperando subirlo por lo menos a 0.7. Lo que pasa entonces, que es bueno saber, es otra cosa bastante interesante. Digamos, a veces algunas personas tienden a redondear en decimales esto. Entonces, ¿por qué les presento precisamente este valor? Porque, digamos, también es importante para ser un lector informado, ¿sí? Que yo vea con cuántos decimales me están presentando el valor del KMO. Se aconseja que como mínimo presenten 2 decimales. Porque, ¿qué va a pasar? Quiero que hagan la siguiente operación. Redondeenme ese valor de 0,66, que tiene en este momento 3 decimales, a un valor con un solo decimal. Y díganme, o escríbanme, para el caso, qué valor les da. O sea, si yo cojo 0,660, que tiene 3 decimales después de la coma, y lo redondeo a un solo decimal después de la coma, cuéntenme en qué valor les da. ¿Queda 0,6? ¿Queda otro valor? O sea, redondeemos decimales y escríbanme ahí qué valor les da, que es bastante bueno, pues sencillo de hacer. Espero que, si no, digamos, si tienen dificultades con el redondeo de decimales, pues me cuentan y yo les cuento cómo se redondean decimales. Juan Pablo te dio uno. O sea, coloca en Hay Excel otro 0. decimal, sí. Sí, tienes Porque ahí que, tienes entero, ahí muy bien. El 1 ajá, lo pones en entero. Ponle un decimal más para ver cuánto te da. Muy bien, Angélica, te dio 0.7, ¿cierto? Ok, muy bien, sí, señor. Listo, perfecto. Y Yari, espero que lo hayas podido también hacer en la calculadora, Excel o de forma mental. Les da 0,7, ¿cierto? Entonces, muy bien. Miren la situación engañosa. Por eso tengo que ser un lector informado. Porque digamos que si el valor mínimo para ser aceptable en el KMO es de 0,7,
un investigador puede presentar este valor con un decimal, ¿cierto? Y para el caso diría que cumplió el criterio, ¿cierto? Pero realmente detrás de ese valor hay un par de decimales que muestran que ese valor, si bien es cercano a 0.7, no es 0.7, ¿listo? Entonces la cuestión aquí, mis niños, es que cuando ustedes revisen una prueba que van a comprar o un artículo que están leyendo, revisen que por lo menos les presenten un KMO con 2 decimales. Y para el caso de valores muy cercanos a 0.7, digamos, o de valores redondeados a 0.7, es mejor echarse uno la pensadita que quizás ahí hay un redondeo de decimales que no debería ser. ¿Listo? Pues porque yo me he encontrado algunos artículos así y pues no es lo más aconsejable. No es que esté mal, pero no es correcto. Digamos que hay una muy delgada línea entre lo que es correcto y lo que está mal. ¿Listo? Entonces, para el caso no es correcto, pero quiero que lo vean y el ejemplo viene muy al lugar para que, digamos, podamos ser lo que yo denomino un lector informado. ¿Listo? Bueno, entonces, bien con el KMO, entonces ya reconocemos, sabemos, que les quede claro, que el valor mínimo es de 0.7, ¿cierto? Con la prueba de esfericidad de Barlow, que siempre debe estar cercana a 0, como para poder decidir que tenemos una técnica apropiada para analizar la matriz de correlaciones, pero sin embargo, no desconocer que estos puntos son flexibles dependiendo del autor que tú leas. Entonces les comentaba, algunos autores incluso el 0.7 es despreciable y esperan ver KM2 por encima de 0.8, pero hay otros que son muy, muy laxos y asumen como punto mínimo un 0.6, ¿listo? Dependiendo de la óptica, pues tú te puedes acoger a un autor o al otro, porque finalmente aquí no es que haya un consenso único o una ley de oro, sino sencillamente hay como un nivel de organización. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, con eso claro, vamos a volver a la presentación, al artículo. ¿Listo? Para ahora sí pasar a lo que nos muestran, que es una tabla de análisis de factores. Bueno, porque aquí ya me hablan un poquito de cómo están las correlaciones, cómo oscilaron las correlaciones, me hablan del coeficiente alfa de Cambridge, que pues para el caso yo sé que ustedes ya han estudiado esto, entonces no vamos a ahondar aquí, y vamos sí a ahondar en lo que nos interesa, que es esta tabla. Se llama una tabla de matriz de componentes rotados. ¿Listo? Entonces, esa tablita que ven ahí es el resultado de un análisis factorial. ¿Listo? Se organiza de manera que se observan las dimensiones o las componentes que, digamos, que se extraen de un análisis de factores. Entonces, por ejemplo, para el caso, arriba nos decían que el test originalmente era unidimensional, pero esto, si se observan ustedes ahí, el resultado del análisis factorial muestra 3 factores. ¿Cómo lo sé yo? Entonces, mira, acá dice dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. ¿Listo? Ese son los valores que se muestran en una tabla de análisis factorial. Entonces, el análisis factorial organiza los componentes de acuerdo a los ítems que parecen unirse, juntarse, organizarse para medir una variable específica. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera dimensión o componente, vemos que la pregunta 6, 7, 8, 5, 2, 4 y 1 forman lo que nosotros llamaremos la componente 1. La pregunta 15, 20, que son los que están acá, 18, 19, 10, 9, 13, 11, 3, 12, muestran lo que se llama la dimensión 2 o el componente 2. Y la dimensión 3 está formada por el reactivo 1, 16 y 17. Entonces, es importante saber lo siguiente. ¿Cómo leo una tabla de componentes principales? Pues lo que se leen son los valores en la interna y cómo se organizan. Entonces, por ejemplo, valores por encima de 0.3, aquí hay otro valor, aquí es 0,3 el valor que yo voy a tomar como el valor de referencia. Se hablan de cargas factoriales, este valorcito que está aquí adentro de la tabla se llama una carga factorial, y valores sobre 0,3 entonces se interpretan como cargando a esa dimensión o a ese factor. Entonces, si ustedes ven, acá todos los valores están por encima de 0,3, ¿listo? Y se organizan porque el restante se desprecia, ¿sí? O sea, esta tabla es una tabla limpia, es decir, aquí les han borrado los otros números que aparecen en una tabla factorial normal. O sea, aquí
aparecería un número para la componente 2 y un numerito para la componente 3. Lo que pasa es que esos números generalmente son menores de 3 y entonces para mostrar en un artículo esos valores desaparecen, pero no quiere decir que acá realmente matemáticamente no hayan datos, sí los hay. Lo que pasa es que esta tabla se ajusta y se limpia para que sea de fácil lectura. Entonces usted ve 3 bloques claramente diferenciados que componen las dimensiones que ellos han identificado en el test. Es importante que usted vea que en esta tabla ellos le ponen un título a esas componentes, como por ejemplo la dimensión 1 la van a llamar consecuencias del uso del Internet, la dimensión 2 factores cognitivos y emocionales y la dimensión 3 control del tiempo. Pero esto no lo saca ningún sistema, esto es el trabajo teórico del psicólogo, del analista de datos, de la persona que está haciendo la investigación. Esto, la tabla en los valores matemáticos te lo saca un sistema como R, te lo saca un sistema como Factor y dependiendo del análisis de la variable pueda o no usarse SPSS. Esto lo hace SPSS, lo hace Factor, lo hace R, pero esto no lo hace ningún programa de análisis de datos. Esto lo hace el intelecto del psicólogo, el intelecto del investigador. Ahora, ¿yo cómo hago para poderle poner un nombre a esto? ¿O cómo hacen los investigadores? Fácil. Ellos se van a los datos, digamos como al test y sus preguntas, que está aquí arribita, ¿listo? Y ven qué agrupa esas preguntas, porque teóricamente ellos lo deben tener claro. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la pregunta 6 y la 7. Entonces, si ustedes leen la pregunta 6 que está acá, ¿con qué frecuencia sus calificaciones o actividades académicas se afectan negativamente por la cantidad de tiempo que permanecen en el Internet? Y la 7, ¿con qué frecuencia revisa su correo electrónico antes de realizar otra tarea que necesita hacer? Entonces, si ustedes observan aquí, y vamos a leer ahorita la 15 y la 20, entonces vamos a leer la 15. ¿Con qué frecuencia se siente preocupado por no estar conectado o imagina estarlo? Y la otra que vamos a leer es la que la combina, que es la 20. Dice, ¿con qué frecuencia se siente deprimido, malhumorado o nervioso cuando no está conectado, pero se siente mejor cuando se conecta? Bueno, y ahora vamos a leer otras dos del último componente. Vamos a leer la 1 y la 16. Entonces la 1 dice, ¿con qué frecuencia se conecta a Internet más de lo previsto? Que es la 1, y vamos a leer aquí la 16, que dice, ¿con qué frecuencia dice unos minuticos más cuando está conectado? Entonces, si ustedes fueron leyendo las preguntas al lado mío, se fueron dando cuenta que esas preguntas, en términos de lo que están indagando, tienen un sentido. Las primeras dos parecía hablar de las consecuencias positivas o negativas de estar conectado al Internet, o sea, qué tanto me saco malas calificaciones por estar conectado al Internet, qué tanto dejo de hacer tareas por estar conectado al Internet. Ahora, en términos de los factores cognitivos y emocionales, las siguientes dos preguntas que leímos decía, yo me siento, yo experimento la siguiente sensación cuando esto, aquello o lo otro. Y las últimas preguntas que leímos hablaban del control del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la persona dice unos minuticos más o qué tanto permanece conectado en función de su tiempo, ¿no? Entonces, esa parte de ponerle un título a esto es un trabajo teórico y es la parte que ya interviene en mi conocimiento como psicólogo, mi conocimiento como analista de datos y que no podrá decirlo ningún programa estadístico. Los valores me los saca el programa, pero el sentido teórico lo tengo que hacer yo, lo tengo que dar yo. Entonces, no sé si hasta aquí, digamos, hemos entendido la tabla, digamos, y la explicación, como para pasar entonces ahora a la diapositiva y mostrarles otro ejemplo, que finalmente esto es lo que cierra un análisis por componentes principales, o para el caso, un análisis factorial. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a la presentación en PowerPoint, como para mostrar otro ejemplo y que finalmente nos quede claro. Listo, entonces, digamos que el ejemplo que yo tengo para ustedes, ¿sí? Es un ejemplo de texto realmente, que se espera y se supone que sea sencillo para que termine de dejarnos súper claro el término de, bueno, la temática, ¿no? Entonces, para el caso es una prueba que mide lo que tiene que ver con las razones por qué la gente compra cremas dentales. Bastante sencillo el ejemplo, usado, digamos, en marketing para lo que nosotros conocemos como psicología del consumidor. Es decir, analizar las razones que motivan a la gente a
a comprar determinados productos para poder realizar campañas publicitarias y para poder hacer estudios de marketing que me permitan que el producto sea más atractivo para los potenciales compradores y finalmente poder utilizar eso a favor del producto, ¿no? Entonces, para el caso, ¿sí? Se midieron personas, digamos, como con diferentes características y se hicieron las siguientes preguntas. Es importante comprar una pasta de dientes que prevenga las picaduras, lo que conocemos como caries. Me gusta una pasta de dientes que deje los dientes brillantes. Una pasta de dientes debe fortalecer las encías. Prefiero una pasta de dientes que refresque el aliento. La prevención de la caries no es un beneficio importante que ofrezcan las pastas de dientes y la consideración más importante al comprar una pasta son los dientes atractivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso se organizó en dos componentes. Les contaba, por ejemplo, acá les presento una tabla con todos los valores. ¿Sí? No está limpia, está como se arroja inicialmente de un análisis de factores, para que de pronto veamos que lo que yo le llamo como las cargas despreciables. Entonces, miren estos valores. Este valor es menor de 3, entonces desaparecería de la tabla y quedaría este valor. Y lo mismo así, lo voy analizando. Entonces, acá queda este, desaparece este, 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 acá queda este y desaparece este. ¿Por qué desaparecen? Porque son valores menores de 3. Entonces, si nos damos cuenta, entonces este se estaría uniendo con este, que se estaría uniendo con este. Si leemos las preguntas, nos damos cuenta que las preguntas tienen en común la primera componente, que son personas que compran cremas dentales por salud oral. Y si leemos los siguientes que se unen, que sería este que va unido con este y que va unido con este, vemos, si leemos las preguntas, que tienen que ver es con lo que tiene que ver con la estética. ¿Listo? Entonces hay personas o clientes que deciden comprar una pasta de dientes por lo que les beneficia en su salud oral, pero de pronto hay otro grupo de personas que prefieren o desean comprar una pasta de dientes por la situación estética. Entonces, en ese caso, por ejemplo, caso real, las compañías que desarrollan pastas de dientes hacen diferentes tipos de estrategias de marketing. Entonces, para la población adulta, entonces digamos, si ustedes ven los comerciales en la tele, cuando la pasta de dientes generalmente está dirigida en su público principal para los adultos, siempre están hablando de que previenen las caries, que para encías fuertes, encías sanas, que para que no haya dificultades con el consumo de comidas calientes o frías. Pero cuando es la población más joven, ¿cierto? Entonces lo que dice es que una sonrisa perfecta, que te blanquea los dientes, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las pastas de dientes se dividen entre esos dos grandes grupos de marketing, entre las pastas de dientes o de la misma marca, que se vende específicamente para ese grupo de personas que lo que quiere es que los dientes le vean bonitos, y para otro grupo de personas que buscan que los dientes se le vean sanos. Pero si usted ve, de allí no sale. O sea, no hay más marketing relacionado con otra razón por la que la gente compra pastas de dientes. Entonces, un análisis de factores incluso por fuera de la psicología sirve para hacer este tipo de aproximaciones y para llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, esto es una tabla final. Esta es una tabla que no está limpia. La del artículo es una tabla que está limpia. Y finalmente las conclusiones son así. ¿Cómo se agrupan teóricamente las variables y qué me dicen de ellas? Entonces, pues esa es como la explicación de un lector informado de análisis factorial. Obviamente, pues los análisis en términos matemáticos de base son un poquito más complejos. No quise complementar esta información con ello porque quizás el tiempo, como lo habíamos programado con la profe Edna, ella me había dicho que iniciamos la sesión a las 4, que la terminábamos, digamos que más o menos teníamos como una horita para trabajarla hasta las 5:15. Entonces, pues bueno, siendo las 5:16, aprovecho para saber si tienen dudas, preguntas, algo que me quieran preguntar de este tema, de lo que expliqué, de alguna cosa que quieran saberlo. De lo contrario, pues espero que haya sido provechoso la explicación, tanto del artículo como la explicación teórica que di, y pues para mí fue un placer encontrarme con ustedes y pues que ojalá sea lo mismo para ustedes. Bueno, chicos, entonces, ¿existe alguna pregunta
sobre lo que es el análisis factorial, alguna duda, de pronto algo que ustedes quieran exponer. Ok, ok, pues bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a la profesora Edna por la invitación. Espero que el tema les haya servido para despejar algunas dudas y pues para mí fue un placer. Gracias también a todos. Bueno, Yari y Angélica, ¿tienen preguntas sobre este tema? Ok, bueno, veo entonces que no tienen más preguntas, entonces pues yo les agradezco la participación. No sé si Edna tenga algo más que adicionar. Bueno, pues parece que no. Vamos a ver, Yari agradece la exposición. Angélica, Esto, creo que entonces ya escribieron las tres personas que no tienen ninguna duda. Entonces, no sé, Edna, si quieras cerrar. sí, Elda, muchas gracias, de verdad, te agradecemos muchísimo tu aporte en esta clase, de verdad que es supremamente importante. Y bueno, pues parece que los chicos no tienen ninguna pregunta. Entonces, nosotros vamos a continuar con un taller que tenemos que desarrollar. Y yo te agradezco entonces muchísimo tu participación, tu ayuda.
tu apoyo en esta clase y pues darte mucho las gracias sobre todo y de verdad que pues muy buen aporte para la clase, sobre todo el análisis factorial, que pues es el último tema. No, el último tema es ética, que vamos a trabajar con ellos. Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo y pues estamos hablando entonces, Elda, muchas gracias. Gracias a ustedes y entonces nos estamos hablando. Bueno, hasta Sí, luego. señora. Bueno, hasta luego, gracias. Elda, si tú necesitas salir, le das a esto, espérate y te muestro por si al caso. Para poder salir, le das a estos tres puntos y donde dice finalizar reunión, tú puedes salir por acá o puedes cerrar directamente la ventana. Bueno, Angélica, hola chicos. Bueno, entonces parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, chicos, por favor, necesito que entremos a módulos. Vamos entonces nosotros ahora a conferencias. Esto es como el principio de lo que sería el análisis factorial. Entonces, vámonos a módulos. Ay, yo no sé por qué me están entrando mensajes de ahí si yo no tengo abierto Teams. Bueno, chicos, entonces vamos a ir a la guía número 4. Por favor, la vamos a descargar. O sea, la idea que tenemos es poder continuar con la guía número 4. Vamos a trabajar, por lo menos ahorita nos quedan 10 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar un poco esa guía y la próxima clase, entonces vamos a empezar a trabajarla. No, ahorita no la vamos a trabajar, Angélica, la vamos a trabajar en la próxima clase, pero para que la vayan descargando y vayan teniendo una idea. Lo que no sé es por qué me están llegando, yo no sé si hay una reunión de investigación, pero no creo. Ay, Dios, ¿esto qué es? Dios mío. ¿Dónde está eso? Quizás esté en segundo plano abierto. Uy, no lo sé. Sabes que yo no. No. ¿Será que es por el correo? No, definitivamente no, no es por acá. Ay, no, no sé cómo quitar eso de verdad.
Yo creo que me va a tocar cerrar el correo. Bueno, parece que ya se calmó. Bueno, entonces vamos a descargar, por favor. Vamos a descargar la guía. Ay, el parcial. Bueno, chicos, yo quería decirles una cosa. Sí, parece que era una pestaña. No, yo no, yo cerré Teams porque tengo ese problema, que cada vez que lo dejo abierto, lo dejaba abierto por si tenía de pronto alguna asesoría y empezaban a hacer reuniones y empezaban a enviarme mensajes y yo estaba compartiendo diapositivas y entonces decidí no volverlo a abrir, sino que lo cierro, pero tal parece que sí fue por correo. Yo les quiero decir una cosa, ahora que me acuerdo que vi un documento, psicometría, tenemos el parcial el 11 de junio de 3 p.m. a 4 p.m. Entonces, para que, por favor, el 11 de junio es un jueves, es ya terminando jueves 11 de junio, de 3 p.m. a 4. Entonces, ese sería el parcial, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque ya lo organicé y pues ya queda para ese día. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes ya me mandaron el laboratorio número 3? Es que yo no me acuerdo cómo quedamos. Sí. Chicos, yo necesito aclarar cómo quedamos con ustedes, con los laboratorios. Mm, Ahora tengo dudas porque no me acuerdo finalmente cómo vamos.
El laboratorio número 3, ¿ustedes ya lo terminaron o nos faltaban preguntas por hacer? Es que es lo que no recuerdo. Guía número 3. Este taller ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Ustedes ya hicieron este taller, chicos. Necesito saber. La guía número 3 ya la tienen hecha. Hola, profe. Hola, Profe, Angélica. estamos en proceso porque tenemos un problemita. ¿Cuál? Que en la guía hay un cuadrito, ¿sí? Pero ese cuadrito la vez pasada, pues se acuerda que lo modificamos, o sea, cuando usted nos lo explicó, lo modificamos. Espérame a ver si es esta. No, esta es la 4. Ay, Dios, esperen que es que tengo muchas ¿Se cosas acá acuerda? abiertas. Sí, se acuerda que usted anexó otras columnas. Entonces la pregunta era, ¿lo realizamos así tal cual está y se lo enviamos o ¿Aquí? esperamos? Sí, a mí no me sale en la guía. Yo tengo la guía aquí y a mí no me sale esa parte. ¿Esa fue la que usted acabó de descargar? Sí. Oh, fue madre. No, yo la estaba haciendo con base a una No, guía que entonces es esa. descargué. Descarguen esa y hagan esta, porque mire, aquí ya digamos que acá ya tenemos una idea más de lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a este tipo de pruebas, ¿no? Sí, señora. Ah, bueno, entonces nosotros le estaremos enviando eso. Eso. Y finalmente, creo que es eso. Nada más. Formule 3 habilidades. Espéreme que es que esto yo no. Esta es la rúbrica, pero eso lo usa el profesor, la bibliografía. Revisémosla bien para que ustedes me la entreguen y mañana entonces empezamos la 4 porque serían 2 guías y lo de análisis factorial que pues también, pero digamos que esta semana terminamos con las guías. O sea, la idea ahorita es terminar con ustedes las 2 guías, la 3 y la 4 y seguir con análisis factorial, ver otra clase y luego vemos ética. Ustedes supuestamente tienen que hacer una exposición. En la guía 4 vamos a revisarla, es una exposición sobre los ítems que tenemos que trabajar, pero esos ítems los vamos a trabajar mañana en las 2 horas, porque la idea es que ustedes vayan desarrollando de una vez la guía, ¿sí? Para que de una vez terminemos esas 4 guías. Bueno, aquí, marco teórico. Aquí es el marco teórico tal vez pero bueno, claro, el marco teórico es esta parte. Entonces aquí lo que tienen que hacer es qué es la validez de contenido, qué es la validez de criterio, qué es la validez de concepto, de constructo, el concepto del análisis multifactorial. Aquí quítenme el auche, mejor quítenme el auche porque el auche mejor lo usamos para contenido.
Y aquí lo que hacemos es una validez respecto al criterio, pues ustedes la investigan y la prueba de valoración de jueces básicamente es la que se utiliza ahí en validez de criterio. Sí, profe, acabo de volver a descargar la guía y me sale el cuadro en blanco, o sea, no me sale lo que usted tiene ahí en esa guía. O sea, usted Ay, nos pero suele... Pablo, descárgala porque yo acabo de descargarlo donde yo lo cargué imposible Sí, que es muy raro. o sea, la acabo de descargar porque yo dije, no, la descargué muy rápido y tal vez no, pero no, es la misma. Ok, Donde usted dice, tiene unos yo datos, ¿verdad? descargo es Guía de Laboratorio Psicometría, Guía 3, Psicometría 2020-201. Ujú. Y no veo más guías. Bueno, Ah, chicos, sí, profe, ya, es que hay 2 guías. Ya. ya, con razón. Bueno, de todas maneras, vamos a mirar acá. Validez, confiabilidad, propiedades psicométricas, evaluación psicológica. Estas son las palabras clave, ¿no? Las palabras clave casi siempre, pues son palabras que se usan para analizar el tema. Entonces, ¿qué es la validez? ¿Qué es la confiabilidad? ¿Qué son las propiedades psicométricas? La evaluación psicológica, esas son las palabras claves. La metodología es estudiosos y estudiosas realizarán por grupos de investigación el procedimiento paso a paso para el juicio de expertos, envío de formato de jueces y las correcciones pertinentes a partir de los datos obtenidos deberán realizar el índice de validez de contenido del AUCHE y la respectiva interpretación de los datos obtenidos aplicado al proyecto. Eso nosotros ya hicimos un ejercicio hace como 15 días o 20 días. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el del AUCHE hace rato? ¿Lo vimos? Entonces, para que ustedes, o sea, la verdad va a tocar acá inventar los datos. Ustedes los tres se sientan, inventan una matriz de datos y sacan el índice del Lauch, acuérdese, esencial, no esencial, útil, pero no esencial, y cogemos solo la categoría esencial y hacemos la fórmula del Lauche que nos permite mirar si está por encima, o sea, miramos cuántos jueces, tenemos que mirar cuántos jueces tenemos que inventar. La verdad, pues para este ejercicio sería, hay una tabla, esa está en las diapositivas de PowerPoint. Ahí tenemos la tabla para mirar el número de jueces, la cantidad de jueces y cuánto debe puntuar la prueba para que, mejor dicho, cuánto debe puntuar el ítem para que el ítem sea aceptado o rechazado. Entonces tengan en cuenta esa tabla. Acuérdense que esos ejercicios los hicimos. De todas formas, ustedes pueden inventar esa base de datos para hacer el ejercicio, ¿sí? Porque nosotros no alcanzamos a hacer ninguna aplicación de preguntas, la verdad. Uno, la cuarentena y dos, pues que generalmente hay que hacerlas desde un primer momento y la verdad, pues hubo dificultad porque el tema era muy complejo, ¿no? El abuso en la escuela. Entonces era un poco difícil. Entonces, esta parte, ustedes por favor inventen la matriz de datos y saquen el índice del AUCHE o cojan algunas de las matrices de datos que ustedes puedan encontrar y saquen el índice de contenido de validez del AUCHE, pero pues lo mejor de pronto es inventarla para que ustedes hagan el ejercicio, ¿sí? Bueno, acá dice, hacer entrega al docente de la consulta previa, visto bueno, puede ser virtual o en físico, seguir las reglas, contexto teórico del tema y clarificación de conceptos, realizar el juicio como experto en el formato recibido. Hay unos formatos que también están en PowerPoint que yo se los mostré a ustedes, que ustedes los pueden usar, porque la verdad sí hay que analizar, por ejemplo, para la validez de criterio, lo que es claridad, lo que es que el ítem no sea ambiguo, toda esa parte, ¿sí? Entonces, por favor, revisen esos formatos para que hagan un repaso. Eso les sirve para hacer un repaso. Y calculan finalmente el índice de validez de contenido. Hasta acá yo pienso que es. Esta parte informe de laboratorio, formule 3 habilidades, elabore un mapa conceptual del tema a tratar en la práctica de laboratorio.
Ustedes verán si pueden, si empiezan por esto más bien, que es el índice de Lauche, que es la validez, básicamente los temas de validez, ¿no? Y hacen un mapa conceptual y para el final dejan lo del índice, lo del IBC, índice de validez de contenido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el índice de validez del criterio. Pertinencia, qué es claridad, qué es coherencia, qué es suficiencia. Esos son conceptos que ya los trabajamos. No es sino buscarlos y escribirlos, porque cree que es necesario tener en cuenta tanto las calificaciones cuantitativas como las recomendaciones de los jueces, supremamente importantes, porque podemos cambiar un reactivo que de pronto tiene alguna redacción mal hecha o de pronto el reactivo es ambiguo, pero al poderlo arreglar puede ser más claro para la persona, ¿sí? Entonces, por eso es importante revisar esa parte. ¿Qué relación observa entre proponer observaciones y establecer el índice de acuerdo entre jueces con la estimación de la validez de contenido del instrumento evaluado? Entonces, ¿qué relación encuentra? Claro, ustedes tienen que mirar si hay una relación entre establecer el índice de acuerdo de jueces y la validez de contenido del instrumento. Obviamente, si hay una validez de contenido, o sea, un índice de validez de contenido, es decir, las preguntas fueron acordes a, digamos que a una primera evaluación, como es el índice de validez de contenido, pues obviamente que existe una relación muy alta en que los jueces estimaron que esas preguntas eran las más adecuadas. Entonces, claro que hay una coherencia, es decir, qué relación observa entre proponer observación y establecer el índice. De acuerdo, claro, es la proponer observaciones y establecer el índice de acuerdo de los jueces es supremamente importante, porque eso nos permite a nosotros organizar las preguntas y encontramos que es una relación positiva porque si yo propongo observaciones o yo reviso las observaciones que propusieron los jueces mejor y establezco un índice de estimación de esa validez de contenido del instrumento, pues yo puedo entender si hubo consenso o no entre los jueces, lógicamente, ¿no? O sea, si los jueces no estuvieron de acuerdo con algunos reactivos, pues el índice de validez de contenido va a ser inferior. Si varios jueces no estuvieron de acuerdo, entonces posiblemente no me sirva ese test. Pero si hubo una coherencia alta entre los jueces en unas 15 preguntas, me indica que ese índice de validez de contenido va a ser alto y eso me va a permitir a mí desarrollar la prueba. Pero si el índice de contenido tiene jueces que me dicen unos que sí y otros que no, pues no hay un consenso y esas observaciones que ellos hacen pues no me permiten de pronto generar un instrumento apropiado. Entonces, completamente válido. Y teniendo en cuenta lo que sabe sobre confiabilidad, ¿cómo podría este ejercicio contribuir al aumento de la confiabilidad del instrumento evaluado? ¿Ustedes qué piensan? Si yo, por ejemplo, veo que los jueces, la mayoría está de acuerdo y me dice que las preguntas son adecuadas, si hay un consenso, ¿será que eso afecta la confiabilidad o no la afecta? Entonces, esa es la pregunta que digamos que tiene la guía. Causas del error y asignaciones para obtener mejores resultados y conclusiones. Bueno, yo no sé si sobre esta guía hay alguna pregunta. Profe, una cosita, ¿será que usted puede subir donde está el cuadradito? En El- la consulta previa, por favor. ¿Aquí? No, más arriba. No. Ahí, ahí, para ver si. Espera, ¿Aquí prueba. o no, más abajo? Arriba, Aquí. sí, ese ahí. Ujú. Prueba de jueces y de Lauche ítems. Sí, yo creo que mejor la validez de contenido la dejan con Lauche. Ustedes busquen qué es la validez de criterio y qué es la prueba de jueces que nosotros lo tenemos justamente en esas diapositivas.
O sea, digamos, vamos a poner, ejemplo, validez de contenido, el concepto, y luego para la prueba de jueces, ¿qué, qué fórmula se usa? Sí, por ejemplo, en validez de, esto ya básicamente casi que está hecho, porque acá lo que hay que colocar es la fórmula de Lauche, que es la que usa la validez de contenido. Y validez de criterio son los criterios que me dan los jueces en cuanto a claridad, coherencia, ambigüedad de un ítem. Entonces, ustedes colocan esa prueba de jueces de valoración. Cuantitativa cuando ellos dan un número y cualitativa cuando dan la observación del por qué esa pregunta no les parece clara. Entonces, la idea es que ustedes, ojalá ustedes a esta parte le pudieran anexar las pruebas que tenemos en PowerPoint para que ustedes las revisen, ¿sí? Y en la validez de constructo ya tenemos los análisis multifactoriales. O sea, aparte de poner el concepto y la fórmula, vamos a poner pantallazos ahí en ese cuadro. Sí, los pueden poner, pero como anexos. Por ejemplo, ustedes, aquí cuando termina, ustedes pueden colocar anexamos prueba de jueces. Entonces, ustedes la anexan. Sí, porque la idea sí es que ustedes la analicen esa prueba de jueces. O sea, no es solo, sino que ustedes la lean, que ustedes la entiendan, ¿sí? Es como lo que más se pide en este laboratorio, para que ustedes tengan una idea y si de pronto les toca hacer unos ítems para una tesis, pues ustedes ya sepan que pueden usar ese tipo de, de formatos para analizar. Yo no sé si me pasé. Por ejemplo, después de acá ustedes pueden colocar anexos y anexan, porque esto es otra parte, ¿no? Usted, o lo pueden anexar al final, pero la idea es que ustedes revisen esa prueba de jueces. Yo quiero es que ustedes la revisen, la lean, la entiendan, miren por qué hay que dar una puntuación, mire cuál en dónde hay que colocar observaciones, toda esa parte, ¿sí? Y finalmente la validez de constructo usamos los análisis multifactoriales. Entonces la idea sería que ustedes hagan esa investigación. De pronto ustedes encuentran algunas pruebas de validez de criterio, las coloquen todo lo que ustedes encuentren y lo organizan. Esto es como un repaso. Bueno, chicos, ¿aló? Listo. Bueno, terminemos esa guía. Traten de terminar esa guía. Ay, es que lo que pasa es que la guía 4 la tenemos que empezar a trabajar en clase. Bueno, mañana hablamos y miramos porque la idea es entregar esas 2 guías. ¿Listo? Y nos vemos entonces luego. Bueno, chicos, ahora sí los dejo porque ya. Listo, quedamos así. Mañana trabajamos de una vez la guía en clase. Espérenme un momento, voy a guardar acá las capturas. Y más bien, hagamos una cosa, más bien me trabajan la guía 3 el sábado, el fin de semana. Terminan de hacer esa guía 3, me la entregan, porque la idea es terminar la guía 4 y guía 3, me las entregan la próxima semana. Y eso es un repaso. Les cuento que esas 2 guías es un repaso de todo lo que hemos visto. Entonces, para que la trabajemos mañana a la 4, miramos si nos alcanza el tiempo para terminar la 3, aunque no creo. Y ya quedamos así, ¿ok? Bueno, un saludo chicos, nos vemos mañana.